El sol ardía sobre la terraza del hotel en Cancún, pintando de dorado el rostro de Valeria mientras ella ajustaba el auricular en su oído. Sus manos temblaban ligeramente, no por el calor, sino por la presencia de él. Adrián estaba a su lado, con esa postura impecable, el traje oscuro impecable a pesar del calor mexicano. Sus ojos, de un gris tormenta, recorrían los papeles del contrato mientras ella traducía las palabras del empresario mexicano al griego. Cada frase que Valeria pronunciaba era un desafío. Mantener la voz firme, no dejar que el roce accidental de su brazo contra el de Adrián la desconcentrara. Porque, aunque nadie lo dijera, algo había cambiado entre ellos la noche anterior. Un roce de manos bajo la mesa. Un instante en que sus miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse. Valeria respiró hondo, intentando concentrarse. Adrián necesitaba cerrar ese trato. Era su última oportunidad para salvar la reputación de su empresa en Europa tras el escándalo financiero que casi lo destruyó todo. Ella, por su parte, solo quería hacer bien su trabajo como intérprete, nada más. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido cuando él se inclinaba para susurrarle una instrucción? Su aliento cálido rozó su cuello, y ella sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Valeria, traduce esto con cuidado, dijo Adrián. Su voz baja, casi íntima, mientras le pasaba una hoja. Sus dedos se rozaron, y ella sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez. La noche anterior, en la cena de gala, sus manos se habían encontrado por un instante bajo la mesa, y él no la soltó de inmediato. Fue un segundo, pero suficiente para que ella sintiera el calor de su piel, la promesa de algo que no podían permitirse. Ella asintió, forzando una sonrisa profesional. Tradujo la frase al griego, su voz clara pero temblorosa en las últimas palabras. El empresario mexicano sonrió, pero Adrián no. Sus ojos estaban fijos en ella, intensos, como si estuviera viendo algo más allá de las palabras. Valeria apartó la mirada, sintiendo el rubor subir por sus mejillas. No podía permitirse distraerse. No podía dejar que él notara cuánto la afectaba. La reunión terminó con apretones de manos y promesas de futuros contratos. Adrián se levantó, ajustándose la chaqueta, y le hizo una seña a Valeria para que lo siguiera. Caminaron juntos hacia el ascensor, el silencio entre ellos cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Dentro del ascensor, el espacio parecía demasiado pequeño. Sus hombros casi se tocaban. Ella podía oler su perfume, una mezcla de madera y cítricos que la mareaba. Él giró la cabeza, solo un poco, y sus ojos se encontraron. Por un instante, Valeria pensó que él se acercaría, que sus labios estarían a centímetros de los suyos. Pero el ding del ascensor rompió el momento, y las puertas se abrieron. Caminaron hacia la suite donde revisarían los documentos finales. Valeria se sentó en el escritorio, abriendo su laptop, mientras Adrián se quitaba la chaqueta y se aflojaba la corbata. El movimiento dejó al descubierto un pedazo de su pecho, y ella tuvo que apartar la mirada. ¿Por qué todo en él parecía tan peligroso? Valeria, dijo él de repente, su voz más suave de lo normal. Anoche. No terminó la frase. Un golpe seco en la puerta los interrumpió. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Una mujer entró, su rostro pálido y los ojos llenos de furia. Llevaba un vestido elegante, pero su cabello estaba despeinado, como si hubiera corrido hasta allí. En su mano, un sobre arrugado. ¿Quién eres tú?, preguntó Valeria, su voz temblando. La mujer no respondió. Miró a Adrián, y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «Dile», Adrián dijo, su voz cortante como un cuchillo. «Dile quién soy. Dile que soy tu esposa». El aire se volvió pesado, como si alguien hubiera apagado el oxígeno.
Valeria sintió un nudo en la garganta, sus manos temblando sobre el escritorio. Adrián, inmóvil, palideció. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora parecían perdidos. La mujer dejó caer el sobre al suelo, y de él se deslizaron fotos. Fotos de Adrián. Fotos de ellos dos, juntos, en una vida que Valeria nunca había imaginado. El corazón de Valeria se detuvo. Todo lo que creía saber sobre él se deshizo en un instante. El silencio en la suite era tan denso que parecía aplastar a Valeria contra el suelo. Las fotos esparcidas a sus pies eran como pedazos de un sueño roto. En una, Adrián sonreía junto a esa mujer, sus brazos entrelazados en una playa que no era Cancún. En otra, estaban frente a un altar, ella con un vestido blanco, él con una mirada que ahora parecía una mentira. Valeria sentía el pecho apretado, como si alguien le hubiera robado el aire. Miró a Adrián, esperando que dijera algo, que negara todo. Pero él solo apretaba los labios, los ojos fijos en el suelo. ¿Es verdad?, preguntó Valeria. Su voz apenas un susurro. La mujer, que aún no había dicho su nombre, dio un paso adelante. Su perfume caro llenó el aire, pero sus ojos eran fríos, cortantes. «Claro que es verdad», respondió, su voz cargada de veneno. «¿Qué pensaste? ¿Que eras especial? ¿Que él te elegiría a ti?» Adrián alzó la cabeza. «Por fin, Elena», dijo, su tono duro, pero había un temblor en él, un temblor que traicionaba su fachada de control. Valeria sintió las piernas débiles. Se apoyó en el escritorio, las fotos quemándole los ojos. Quería gritar, correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. La noche anterior, cuando sus manos se rozaron, cuando sus miradas se cruzaron en la penumbra de la gala, todo había sentido tan real, tan vivo. ¿Cómo podía ser una mentira? «Valeria, déjame explicarte», empezó Adrián, dando un paso hacia ella. Su mano se alzó como si quisiera tocarla, pero ella retrocedió. El calor de su piel, que antes la hacía estremecer, ahora le daba náuseas. «No me toques», siseó ella, las lágrimas quemándole los ojos. Elena soltó una risa corta, cruel. «Pobrecita, creíste que eras la única, ¿verdad?». Se acercó a Adrián, rozando su brazo con una familiaridad que hizo que Valeria sintiera un nudo en la garganta. «Siempre hace esto. Promete, seduce y luego desaparece». Valeria quería gritar que no era cierto, que lo que había entre ellos era diferente. Pero las fotos no mentían, y Adrián no decía nada para defenderse. El silencio de él era peor que cualquier palabra. De repente, un ruido rompió la tensión. El teléfono de Adrián vibró sobre el escritorio, la pantalla iluminándose con un mensaje. Valeria lo vio antes de que él pudiera alcanzarlo. Un nombre, Sofía, y un mensaje corto. «Ya sé todo. Nos vemos esta noche». El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Sofía? ¿Quién era Sofía? Miró a Adrián, buscando respuestas. Pero él ya estaba tomando el teléfono, su rostro pálido como nunca. Elena también lo notó. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión. «¿Quién es Sofía?», preguntó Elena, su voz ahora insegura, casi frágil. Adrián no respondió. Sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El aire en la habitación cambió, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. Había algo en la expresión de Adrián, algo que no era solo culpa o miedo, era pánico. «Valeria, necesito que te vayas», dijo él, su voz baja, casi suplicante. «¿Irme?», ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por fin. «No, dime quién es Sofía, dime qué está pasando». Antes de que Adrián pudiera responder,
Elena se abalanzó sobre él, arrancándole el teléfono de las manos. Leyó el mensaje en voz alta, su voz temblando de rabia. ¿Sofía? ¿Otra más, Adrián? ¿Cuántas hay? Pero entonces el teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Elena lo abrió y su rostro se congeló. Valeria vio cómo los ojos de Elena se abrían de par en par, cómo su mano temblaba. Lentamente, giró el teléfono hacia ellos. En la pantalla, una foto de Adrián, pero no con Elena, no con Valeria. Era él, en un hospital, sosteniendo la mano de una mujer inconsciente conectada a tubos. Debajo, un texto. No puedes escapar de mí. Sé dónde estás. Valeria sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. ¿Quién era esa mujer? ¿Y quién estaba enviando esos mensajes? La foto en la pantalla del teléfono ardía en los ojos de Valeria. Adrián, con la mano de esa mujer desconocida entre las suyas, en una cama de hospital. El mensaje debajo, no puedes escapar de mí, era como un puñal. El silencio en la suite se rompió con el jadeo de Elena, que dejó caer el teléfono al suelo. Valeria sintió un escalofrío, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Adrián parecía a punto de desmoronarse? «Adrián, ¿qué es esto?», preguntó Valeria, su voz temblando, apenas audible. Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si estuviera viendo un fantasma. Elena, con el rostro pálido, dio un paso atrás. No entiendo», balbuceó, su arrogancia desvaneciéndose. «¿Quién es ella, Adrián? Dímelo». Adrián se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. Por un instante, sus ojos buscaron los de Valeria, y ella vio algo que no esperaba. Dolor. Un dolor tan crudo que casi la hizo olvidar su propia rabia. Él dio un paso hacia ella, su mano rozando su brazo. El contacto fue eléctrico, y a pesar de todo, Valeria sintió un calor traicionero subir por su piel. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento, cálido, entrecortado. Por un segundo, pensó que él la besaría, que sus labios borrarían todo el caos. Pero entonces, Elena gritó. «¡Basta!». Elena se interpuso, empujando a Adrián lejos de Valeria. «No te atrevas a ignorarme». El momento se rompió. Valeria retrocedió, el corazón en un puño. Quería odiarlo, pero su cuerpo aún temblaba por ese roce. Adrián respiró hondo, como si intentara recuperar el control. «Valeria, Elena, escuchen», empezó, pero un golpe en la puerta lo interrumpió. Todos se congelaron. El sonido era fuerte, insistente, como si alguien estuviera a punto de derribarla. Valeria sintió un nudo en la garganta. Adrián cruzó la habitación en 2 zancadas y abrió la puerta. Un hombre entró, traje arrugado, el rostro sudoroso. Era Miguel, el asistente de Adrián, siempre discreto, siempre al margen. Pero ahora sus ojos estaban llenos de pánico. «Señor, tenemos un problema», dijo, su voz entrecortada. Es Sofía. Está aquí, en el hotel». El nombre golpeó a Valeria como un relámpago. «¿Sofía? ¿La del mensaje?». Miró a Adrián, esperando una explicación, pero él solo apretó los puños, los nudillos blancos. Elena soltó un sonido ahogado, como si estuviera a punto de desmayarse. «¿Sofía está aquí?», preguntó Elena, su voz quebrándose. «¿Cómo que está aquí?». Miguel tragó saliva, mirando de reojo a Valeria. «No es solo eso. Ella dice que tiene pruebas de que usted hizo una pausa», mirando a Adrián, «de que usted no es quien dice ser». El aire se volvió hielo. Valeria sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. «No es quien dice ser». ¿Qué significaba eso? Adrián, el hombre que había sentido tan cerca, cuya mirada la hacía temblar, no era quien ella creía.
¿De qué está hablando?, preguntó Valeria, su voz más fuerte de lo que esperaba. Miguel bajó la mirada, nervioso. Sofía tiene documentos. Dice que su nombre no es Adrián Castellanos, que su empresa, sus contratos, todo es una fachada. Que él hizo una pausa, como si las palabras le quemaran. Que él está huyendo. Valeria sintió un zumbido en los oídos. Miró a Adrián, buscando una negación, una chispa de verdad en sus ojos. Pero él no la miró. Sus hombros estaban tensos, su rostro una máscara de piedra. «¡Eso es mentira!», gritó Elena, pero su voz sonaba más a súplica que a certeza. Valeria dio un paso hacia Adrián, su mano temblando mientras rozaba su brazo. «Dime que no es verdad», susurró, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Por un instante, sus labios estuvieron a centímetros, el deseo entre ellos vibrando a pesar del caos. Pero él se apartó, los ojos oscuros de miedo. Antes de que alguien pudiera decir más, un grito atravesó el pasillo del hotel, un grito agudo, lleno de terror, y luego silencio. Un silencio que hizo que todos se miraran, con el corazón en la garganta. ¿Qué estaba pasando allá afuera? El grito aún resonaba en los oídos de Valeria, un eco afilado que cortaba el silencio del pasillo. Adrián se quedó inmóvil, su rostro pálido, los ojos oscuros llenos de un miedo que ella nunca había visto. Elena, con las manos temblando, dio un paso hacia la puerta, pero Miguel la detuvo, bloqueando el camino con un gesto rápido. «No salgan», susurró él, su voz quebrada. «No sabemos qué está pasando». Valeria sintió el corazón golpearle el pecho. El aire en la suite estaba cargado, como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar. Miró a Adrián, buscando respuestas, pero él parecía perdido, atrapado en sus propios pensamientos. Por un instante sus ojos se encontraron, y algo en su mirada la hizo estremecer. No era solo miedo, era culpa, un peso que lo aplastaba. Quiso acercarse, tocarlo, sentir de nuevo ese calor que la había envuelto la noche anterior en la gala. Pero el grito, ese grito horrible, la mantenía clavada al suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó Elena, su voz un hilo de pánico. Nadie respondió. Adrián dio un paso hacia la puerta, pero Valeria lo agarró del brazo. El contacto fue un relámpago, sus dedos quemando contra la tela de su camisa. Él se giró, y por un segundo, sus rostros estuvieron tan cerca que ella pudo contar las sombras en sus ojos. Sus labios, tan cerca, prometían un alivio que no podía llegar. El deseo entre ellos vibraba, a pesar del caos, a pesar de las mentiras. Pero él se apartó, rompiendo el momento. «Quédate aquí», dijo, su voz baja, casi rota. Antes de que Valeria pudiera protestar, otro sonido irrumpió. Pasos rápidos, pesados, acercándose por el pasillo. Todos se quedaron quietos, conteniendo el aliento. La puerta se abrió de golpe, y una mujer entró. No era Sofía. No era nadie que Valeria conociera. Llevaba el uniforme del hotel, pero su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de terror. En sus manos, un sobre idéntico al que Elena había traído. «Señor», balbuceó la empleada, mirando a Adrián. «Esto lo dejaron en recepción. Dijeron que era urgente». Adrián tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, y de él cayó una sola hoja. Valeria se acercó, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Era una carta, escrita a mano, con letras torcidas, como si alguien hubiera escrito con prisa. «Sé quién eres realmente. Sé lo que hiciste. Si no quieres que todos lo sepan, ven al muelle esta noche. Solo». El silencio se rompió con un jadeo de Elena. «¿Qué hiciste, Adrián?», preguntó, su voz temblando de rabia y miedo. Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería creer en él, en el hombre que la había mirado como si fuera la única en el mundo. Pero las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. «No es quien dice ser».
Y ahora esto. Otra amenaza. Otro secreto. Adrián arrugó la carta, su rostro endurecido. No es lo que piensan, dijo, pero su voz carecía de fuerza. Entonces, un estruendo sacudió la habitación. Vidrios rotos. Un grito desde el exterior. Valeria corrió a la ventana, el corazón en la boca. Abajo, en el patio del hotel, una figura yacía inmóvil junto a la piscina. La sangre se extendía como un charco oscuro bajo la luz de la luna. Los huéspedes gritaban, algunos corrían, otros se quedaban congelados, señalando el cuerpo. Valeria sintió las piernas flaquear. Miró a Adrián, pero él ya no estaba a su lado. Estaba en la puerta, con el rostro desencajado, mirando hacia el pasillo. Y entonces lo vio. En la mesa donde había estado el sobre, había una foto nueva. No era de él en el hospital, era de ella, de Valeria. En la gala, riendo, con Adrián a su lado. Y escrito en rojo, con letras grandes, tú eres la siguiente. El mundo se detuvo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué ella estaba en el centro de la tormenta? La foto de Valeria en la mesa, con esas palabras en rojo, tú eres la siguiente. Le robó el aliento. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El caos abajo, junto a la piscina, seguía. Gritos, pasos apresurados, murmullos de los huéspedes que se arremolinaban alrededor del cuerpo. Pero en la suite, el silencio era ensordecedor. Adrián, con los ojos fijos en la foto, parecía una estatua. Elena, con el rostro desencajado, dejó escapar un sollozo. Miguel, el asistente, miraba hacia la puerta como si esperara que alguien más irrumpiera. ¿Qué significa esto?, susurró Valeria, su voz rota. La imagen de ella riendo en la gala, con Adrián a su lado, ahora se sentía como una trampa. Adrián dio un paso hacia ella, su mano alzándose como si quisiera tocarla. Sus dedos rozaron su mejilla, un contacto tan suave que le quemó la piel. Por un instante, el mundo se redujo a ellos dos. Sus labios estaban tan cerca, el calor de su respiración rozándole la piel. Valeria cerró los ojos, atrapada en ese deseo que no podía explicar, a pesar del miedo, a pesar de las mentiras. Pero Elena los interrumpió con un grito ahogado. «Basta», dijo, señalando la foto. «Alguien quiere hacerte daño, Valeria. ¿Y tú sigues mirándolo así?» Valeria retrocedió, el rubor subiéndole al rostro. Quería odiar a Adrián, pero su cuerpo no obedecía. Él bajó la mano, los ojos llenos de un dolor que la desarmaba. «No voy a dejar que te pase nada», dijo él, su voz baja, casi un juramento. Pero había algo en su tono, un temblor que no podía ocultar. Antes de que Valeria pudiera responder, un nuevo sonido cortó el aire. Sirenas, luces azules y rojas destellaban a través de la ventana, iluminando la habitación como un relámpago. La policía estaba aquí. Los murmullos del pasillo crecieron, y el pánico se apoderó de todos. Miguel corrió hacia la ventana, mirando hacia abajo. Es Sofía», dijo, su voz temblando. La encontraron en la piscina. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Sofía, la mujer del mensaje? ¿La que decía saber quién era Adrián realmente? Miró a Adrián, esperando una reacción, pero él solo apretó los puños, los nudillos blancos. Elena soltó un grito, cubriéndose la boca. «¿Muerta?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Miguel asintió, el rostro pálido. «No lo sé. La ambulancia está ahí, pero no se mueve». Valeria sintió el suelo desvanecerse. Todo estaba girando demasiado rápido. La carta, la foto, las amenazas y ahora un cuerpo. Su mirada se cruzó con la de Adrián, y por un segundo vio algo nuevo en sus ojos. No era solo miedo, era reconocimiento.
como si él supiera exactamente quién estaba detrás de todo esto. De repente, la puerta de la suite se abrió con un golpe. 2 policías entraron, sus rostros serios, las manos en las armas. Uno de ellos, un hombre alto con bigote, miró directamente a Adrián. ¿Adrián Castellanos?, preguntó, su voz cortante. Adrián asintió, pero no dijo nada. Valeria sintió un escalofrío. Necesitamos que venga con nosotros, dijo el policía. Hay preguntas sobre Sofía y sobre usted. Valeria sintió que el aire se le escapaba, pero entonces el segundo policía dio un paso adelante, sosteniendo un teléfono. En la pantalla, un video. Era granulado, pero claro. Mostraba a Valeria, no a Adrián, en el balcón del hotel, la noche anterior, sola, con algo en la mano, algo que parecía un cuchillo. El video terminaba con ella mirando hacia la piscina, justo donde ahora yacía el cuerpo. El corazón de Valeria se detuvo. Eso no es posible, balbuceó, mirando a Adrián, a Elena, a los policías. Yo no hice nada. Pero los policías no la escucharon. El hombre del bigote dio un paso hacia ella. Señorita, también necesitamos que venga con nosotros. Adrián la miró, sus ojos llenos de desesperación. Dio un paso hacia ella, sus manos buscando las suyas, pero los policías lo detuvieron. Valeria susurró, su voz rota. Antes de que pudiera decir más, un tercer policía entró sosteniendo una bolsa de evidencia. Dentro, un cuchillo, manchado de sangre, y grabado en el mango, un nombre: Valeria. ¿Quién estaba armando todo esto contra ella? El cuchillo en la bolsa de evidencia brillaba bajo la luz de la suite, el nombre de Valeria grabado en el mango como una sentencia. Su respiración se atoró, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Los policías la miraban, sus rostros duros, sin un rastro de duda. Adrián, inmóvil, parecía a punto de derrumbarse, sus ojos fijos en ella, llenos de algo que oscilaba entre desesperación y súplica. Elena, en un rincón, sollozaba en silencio, sus manos cubriendo el rostro. Miguel, el asistente, estaba pálido, retrocediendo como si quisiera fundirse con la pared. «¡Eso no es mío!», gritó Valeria, su voz temblando de rabia y miedo. «¡Yo no hice nada!». El policía del bigote alzó una ceja, sosteniendo la bolsa con el cuchillo. «Señorita, su nombre está aquí». Y el video hizo una pausa, mirando el teléfono en la mano de su compañero. «No se ve bien para usted». Valeria sintió las piernas flaquear. El video, esa imagen granulada de ella en el balcón, sosteniendo algo que parecía un cuchillo. Pero no era verdad. No podía serlo. Ella había estado con Adrián en la gala, riendo, bailando, sintiendo su mano rozar la suya bajo la mesa. Recordó el calor de su mirada, el instante en que sus rostros se acercaron tanto que casi se besaron. El deseo entre ellos había sido real, ¿no? Pero ahora, todo eso parecía un sueño lejano, aplastado por el peso de esa acusación. «Valeria, mírame», dijo Adrián. Su voz baja, urgente, dio un paso hacia ella, ignorando a los policías. Sus manos encontraron las de ella, apretándolas con fuerza. El contacto fue un incendio, cálido, desesperado. Sus rostros estaban tan cerca que ella podía ver las líneas de preocupación en sus ojos, sentir el temblor de su aliento. Por un segundo, el mundo se desvaneció. Solo estaban ellos, atrapados en esa chispa que no podían apagar. Pero el policía lo empujó hacia atrás. «No complique las cosas», advirtió el hombre, su tono seco. Valeria sintió las lágrimas quemarle los ojos. «Adrián, dime la verdad», susurró. «¿Qué está pasando?». Él abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, un nuevo sonido irrumpió. Un teléfono vibró, no el de Adrián, sino el de Elena. Ella lo sacó con manos temblorosas.
el rostro pálido como la muerte. Miró la pantalla y dejó escapar un gemido. Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel, su voz tensa. Elena giró el teléfono mostrando un mensaje. Era una foto, no de Valeria, no de Adrián. Era de Elena, tomada desde lejos, en la playa, esa misma mañana. Estaba sola, mirando el mar, con una expresión perdida. Debajo, un texto. Sé lo que escondes. Si hablas, eres la siguiente. El aire se volvió pesado, como si alguien hubiera apagado el oxígeno. Valeria sintió un escalofrío. ¿Elena también? ¿Qué estaba escondiendo? Miró a la mujer, que ahora temblaba, los ojos llenos de terror. ¿Qué significa esto?, preguntó el policía, arrebatándole el teléfono. Pero antes de que pudiera leer más, un estruendo sacudió el hotel. Un golpe seco, como si algo enorme hubiera caído. Los policías se miraron, alertas. «Quédense aquí», ordenó el del bigote, corriendo hacia la puerta con su compañero. Valeria, Adrián, Elena y Miguel se quedaron solos. El silencio roto solo por el eco lejano de las sirenas. Adrián tomó la mano de Valeria otra vez, su toque cálido, desesperado. «No eres tú», susurró, tan cerca que sus labios casi rozaron los de ella. «Te juro que no eres tú». Pero, antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió de nuevo. No eran los policías. Era una mujer, joven, con el cabello desordenado y los ojos rojos de llorar. En sus manos, un sobre idéntico a los anteriores. Miró a Adrián, luego a Valeria, y su voz salió como un grito roto. Ustedes la mataron», dijo, señalándolos. «Sofía está muerta por su culpa». Y entonces dejó caer el sobre. De él salió una sola hoja, con una palabra escrita en rojo: cómplices. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué los acusaba a ambos? La palabra cómplices, en la hoja caída, quemaba como ácido en los ojos de Valeria. La mujer desconocida, con lágrimas corriendo por su rostro, señalaba a Valeria y Adrián con un dedo tembloroso. El aire en la suite se sentía pesado, cargado de miedo y desconfianza. Elena, todavía en un rincón, dejó caer las manos, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Miguel, inmóvil, miraba de uno a otro, como si esperara que alguien explicara el caos. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, su voz quebrándose. La mujer no respondió, solo sollozó, apretando los puños. Adrián dio un paso hacia Valeria, su mano rozando su brazo. El contacto fue un relámpago, cálido, urgente. Sus ojos se encontraron, y por un instante el mundo se detuvo. Sus labios estaban tan cerca, el aliento de él rozándole la piel. Ella quiso perderse en ese momento, olvidar las acusaciones, las fotos, el cuchillo. Pero la voz de la mujer cortó el aire como un cuchillo. «No te atrevas a tocarla», gritó, avanzando hacia Adrián. «Tú y ella, ustedes destruyeron todo». Valeria retrocedió, el corazón latiendo desbocado. «¿De qué hablas?», preguntó, mirando a Adrián, buscando respuestas. Pero él solo apretó los labios, los ojos oscuros, llenos de un dolor que ella no entendía. La mujer se arrodilló, recogiendo la hoja con la palabra cómplices. «Sofía era mi hermana», dijo, su voz rota. «Y ustedes la llevaron a esto». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Valeria. «¿Hermana? ¿Sofía estaba muerta?». Miró a Adrián, esperando que negara todo, pero él solo bajó la cabeza, los hombros tensos. Elena soltó un grito ahogado, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No entiendo», balbuceó Elena. «¿Qué tiene que ver Valeria?». La mujer alzó la mirada, sus ojos encendidos de furia. «Pregúntale a ella», dijo, señalando a Valeria. «Pregúntale por qué Sofía la odiaba tanto». Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Odiarme? No conozco a Sofía».
gritó, pero su voz sonaba débil, insegura. El video, el cuchillo con su nombre, las fotos, todo apuntaba a ella, pero no tenía sentido. Ella era solo una intérprete, atrapada en este torbellino por un trabajo. ¿O no? Adrián dio un paso hacia la mujer. Basta, dijo, su voz firme pero temblorosa. No sabes de qué hablas. La mujer soltó una risa amarga. Oh, sí lo sé. Sé todo. Sacó otro papel del sobre, esta vez una carta. Las letras eran torcidas, frenéticas. La leyó en voz alta. Valeria no es quien dice ser. Ella sabe la verdad sobre el accidente. Y tú, Adrián, también. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Accidente? ¿Qué accidente? Miró a Adrián, pero él no la miró. Sus manos temblaban y por primera vez parecía pequeño, vulnerable. ¿De qué está hablando?, preguntó Valeria, su voz un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sacudió la habitación. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró. No era policía. Llevaba una chaqueta oscura, el rostro cubierto por una sombra que no dejaba ver sus ojos. En su mano, una pistola. Todos se congelaron. Nadie se mueva, dijo, su voz fría, cortante. Apuntó a Valeria, luego a Adrián. Los dos. Conmigo. Ahora. Valeria sintió el pánico apretarle el pecho. Adrián la tomó de la mano, su agarre fuerte, protector. Por un instante, sus rostros estuvieron tan cerca que ella sintió el calor de su piel, la promesa de algo que no podían tener. Pero el hombre armado dio un paso adelante, su arma brillando bajo la luz. No es una petición, dijo. Luego, miró a la mujer que había entrado antes, la hermana de Sofía. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer. La mujer asintió, los ojos llenos de lágrimas. Pero su rostro ahora era duro, decidido. Sacó un teléfono y marcó un número. Una voz respondió, baja, distorsionada. Y entonces, la pantalla del teléfono mostró una imagen que hizo que Valeria gritara. Era ella, pero no en Cancún. Era una foto antigua, de años atrás. Estaba en un coche, con las manos en el volante, y al lado, una figura borrosa. En el fondo, un letrero. Carretera 45, kilómetro 32. El lugar de un accidente. ¿Por qué estaba ella en esa foto? ¿Y qué tenía que ver con Sofía? La foto en la pantalla del teléfono era como un golpe en el pecho de Valeria. Ella, en ese coche, en una carretera que no recordaba. El letrero de Carretera 45, kilómetro 32, brillaba bajo la luz de un farol, y la figura borrosa a su lado parecía gritar un secreto que ella no podía escuchar. El hombre armado seguía apuntándolos, su arma reluciendo con un frío mortal. La hermana de Sofía, con el teléfono en la mano, temblaba, pero sus ojos eran duros, llenos de una rabia que cortaba el aire. Adrián apretó la mano de Valeria, su calor contrastando con el hielo que le recorría la espalda. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y ella sintió esa chispa imposible, ese deseo que seguía vivo a pesar del caos. Sus labios estaban tan cerca, el aliento de él rozándole la piel, que casi olvidó el arma, la foto, el miedo. ¡Basta de juegos!, gritó el hombre armado, dando un paso adelante. Su voz era un trueno, haciendo que todos se estremecieran. Los dos al coche. Ahora. Valeria sintió el pánico apretarle la garganta. ¿A dónde nos llevas?, preguntó, su voz temblando. El hombre no respondió. Solo señaló la puerta con la pistola. Elena, en un rincón, soltó un sollozo, sus manos cubriendo el rostro. Miguel, pálido, dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. La hermana de Sofía, sin embargo, dio un paso hacia Valeria, sus ojos encendidos. «Tú sabes lo que pasó, Siseo», su voz cargada de veneno. «No finjas.
que no lo recuerdas. Valeria negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. «No sé de qué hablas», gritó. «Nunca estuve en esa carretera». Pero la duda la golpeó como una ola. La foto era real. Su rostro, sus manos en el volante. ¿Cómo podía ser? Adrián la miró, su rostro tenso, y por un instante ella pensó que él diría algo, que explicaría todo, pero solo apretó su mano más fuerte, como si temiera soltarla. «Muévanse», ordenó el hombre armado, empujándolos hacia la puerta. Salieron al pasillo, el aire cargado con el eco de las sirenas lejanas. Los huéspedes del hotel murmuraban, algunos asomándose desde sus puertas, sus rostros llenos de miedo y curiosidad. Valeria sintió sus miradas como agujas. Adrián caminaba a su lado, su cuerpo tan cerca que ella podía sentir el calor de su brazo rozando el suyo. Quiso odiarlo, por las mentiras, por los secretos, pero su cercanía la hacía temblar, atrapada en ese deseo que no podía apagar. Llegaron al ascensor, las puertas cerrándose con un clank que resonó como una sentencia. En el espacio estrecho, Valeria y Adrián estaban casi pegados. Él giró la cabeza, sus ojos encontrando los de ella. Por un segundo, el mundo se detuvo. Sus labios estaban a centímetros, el aire entre ellos vibrando con una promesa rota. Ella quiso inclinarse, dejar que todo desapareciera en ese beso que nunca llegaba. Pero el hombre armado carraspeó, rompiendo el momento. El ascensor se abrió y los empujaron hacia el estacionamiento del hotel. Un coche negro los esperaba, la puerta trasera abierta como una boca oscura. Pero entonces, un grito cortó el aire. Era Elena, corriendo desde la entrada del hotel, su rostro desencajado. «¡Espera!», gritó, sosteniendo algo en la mano. Era una llave pequeña, dorada, con un grabado que Valeria no pudo distinguir. «¡Esto cambia todo!». El hombre armado se giró, apuntándola. «¿Qué es eso?», preguntó su voz fría. Elena tragó saliva, sus manos temblando. «Es de Sofía. La encontré en su bolso. Abre una caja fuerte, y dentro hay pruebas. Pruebas de que no fue un accidente». Valeria sintió el suelo desvanecerse. «¿No fue un accidente?». Miró a Adrián, pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la llave, y por primera vez, Valeria vio algo nuevo en su rostro. Pánico puro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó en el estacionamiento. Elena cayó al suelo, la llave rodando por el asfalto. El hombre armado maldijo, mirando a su alrededor, pero no había nadie más, solo sombras. Y en una de ellas, una figura borrosa, sosteniendo un arma. ¿Quién había disparado? ¿Y qué escondía esa llave? El disparo aún resonaba en el estacionamiento, un eco que cortaba el aire como un cuchillo. Elena yacía en el suelo, la llave dorada brillando a pocos centímetros de su mano inmóvil. Valeria sintió el corazón detenerse, el pánico apretándole el pecho. El hombre armado giró, buscando al tirador en las sombras, pero no había nadie. Solo la figura borrosa, desvaneciéndose entre los coches. Adrián apretó la mano de Valeria, su calor un ancla en medio del caos. Sus ojos se encontraron y por un instante ella quiso perderse en él, en esa chispa que aún ardía a pesar de todo. Sus labios estaban tan cerca, el aliento de él rozándole la piel, que casi olvidó el peligro. «¡Al coche, ahora!», gritó el hombre armado, su voz temblando de rabia. Apuntó a Valeria y Adrián, obligándolos a moverse. Valeria tropezó, sus piernas débiles. Adrián la sostuvo, su brazo rodeándola con fuerza. El contacto la hizo estremecer, un calor traicionero que no podía ignorar. Pero el hombre armado los empujó hacia el coche negro, la puerta trasera abierta como una trampa. La hermana de Sofía, aún en el estacionamiento, gritó algo, pero sus palabras se perdieron en el caos. «No los dejes ir»,
dijo, corriendo hacia Elena, arrodillándose junto a ella. La llave brillaba en el asfalto, y ella la tomó con manos temblorosas. Valeria miró a Adrián, buscando respuestas. «¿Qué está pasando?», susurró, su voz rota. Él no respondió, pero sus ojos estaban llenos de un miedo que la desarmaba. El hombre armado los empujó dentro del coche. El motor rugió, y el vehículo se alejó del hotel, las luces de las sirenas desvaneciéndose en la distancia. Dentro, el aire era sofocante. Valeria y Adrián estaban apretados en el asiento trasero, sus cuerpos tan cerca que ella podía sentir el latido de su corazón. Él giró la cabeza, sus labios a centímetros de los de ella. Por un segundo, el mundo se detuvo. Quiso inclinarse, dejar que ese beso borrara todo. Pero el hombre armado, desde el asiento delantero, los miró por el retrovisor. «Ni lo piensen, siseo», su voz fría. El coche giró bruscamente, entrando en un callejón oscuro. Valeria sintió el pánico crecer. «¿A dónde nos llevas?», preguntó, su voz temblando. El hombre no respondió. En cambio, sacó un teléfono y marcó un número. Una voz distorsionada respondió, baja, casi inaudible. Pero una palabra llegó clara: caja. Valeria sintió un nudo en la garganta. La caja fuerte, la que abría la llave de Elena, miró a Adrián, pero él estaba rígido, los puños apretados. Y entonces el coche se detuvo frente a un almacén abandonado, la puerta oxidada apenas iluminada por un farol roto. El hombre armado bajó, abriendo la puerta trasera. «Fuera», ordenó. Valeria y Adrián salieron, el aire frío golpeándolos como un latigazo. El hombre los empujó hacia el almacén, la pistola brillando en su mano. Dentro, el lugar olía a humedad y polvo. En el centro, una caja fuerte, vieja pero sólida. Y junto a ella, una figura. No era la hermana de Sofía, no era Elena. Era Miguel, el asistente, con una sonrisa que heló la sangre de Valeria. «Miguel», balbuceó ella, el corazón en la garganta, «¿qué haces aquí?». Él rió, un sonido seco, cruel. «Pensaste que era solo un asistente, ¿verdad?», dijo, dando un paso adelante. «Sofía no era la única que sabía la verdad. Yo estuve allí, en la carretera, en el accidente». Valeria sintió el suelo desvanecerse. Miguel, el hombre discreto, siempre al margen. Él sacó un sobre, idéntico a los anteriores, y lo abrió. Dentro, una foto. No de Valeria, no de Adrián. Era de Miguel, en el mismo coche, en la misma carretera. Y al lado, Sofía, viva, sonriendo. «Ella no murió en la piscina», dijo Miguel. Su voz baja, peligrosa. «Está viva y quiere venganza». Valeria miró a Adrián, pero él no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en Miguel, y por primera vez ella vio algo nuevo: traición. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Y qué quería de ellos? El almacén estaba envuelto en un silencio que pesaba como plomo. Valeria temblaba, el frío del lugar calándole los huesos. La caja fuerte en el centro parecía un monstruo dormido, y la llave dorada, ahora en manos de Miguel, brillaba bajo la luz tenue del farol. Adrián estaba a su lado, su respiración entrecortada, los ojos fijos en Miguel. Valeria quiso tomar su mano, buscar ese calor que siempre la había anclado, pero el miedo la paralizaba. La revelación de Miguel, que Sofía estaba viva, era como un terremoto que derrumbaba todo lo que creía saber. «¡Viva!», susurró Valeria, su voz quebrándose. Miró a Adrián, esperando que lo negara, pero él solo apretó los labios, el rostro pálido. Miguel rió, un sonido seco que resonó en las paredes del almacén. «Oh, sí, Sofía está muy viva y está harta de tus mentiras, Adrián». Dio un paso hacia la caja fuerte,
la llave en su mano como un trofeo. Todo está aquí. La verdad, el accidente, el dinero. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué dinero?, preguntó, su voz temblando. Miguel giró, sus ojos brillando con una furia fría. El dinero que él robó, dijo, señalando a Adrián. El dinero que destruyó a Sofía. Y a ti te usó para cubrirlo todo. El corazón de Valeria se detuvo. Miró a Adrián, buscando una chispa de negación. Pero él bajó la mirada. Por un instante, el silencio fue ensordecedor. Luego, Adrián dio un paso hacia ella, sus manos temblando. Valeria, no es lo que piensas, susurró, su voz rota. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto que la hizo estremecer. Estaban tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Sus labios, a centímetros, prometían un refugio que no podía existir. Pero ella retrocedió, el dolor quemándole el pecho. «Dime la verdad», gritó, las lágrimas cayendo. Antes de que Adrián pudiera responder, la puerta del almacén se abrió con un chirrido. Una figura entró, envuelta en sombras. Era Sofía, viva. Su rostro estaba pálido, marcado por cicatrices que no estaban en la foto del hospital. Sus ojos, oscuros y fríos, se clavaron en Valeria. «Tú», dijo Sofía, su voz baja, cortante. «Creíste que podías tomar mi lugar». Valeria sintió el suelo desvanecerse. Sofía avanzó, sosteniendo un sobre idéntico a los otros. Lo abrió, y de él cayó un documento. Era un contrato firmado por Valeria, pero ella no lo recordaba. Las letras bailaban ante sus ojos. Un acuerdo de transferencia de fondos, millones, con su firma al pie. «Eso no es mío», gritó Valeria, pero su voz sonaba débil, atrapada en la duda. Sofía rió, un sonido amargo. «Todos mienten aquí, pero yo no». Miró a Adrián, luego a Valeria. Ese accidente en la carretera no fue un accidente, fue un plan. Y tú, Valeria, eras parte de él. El mundo se derrumbó. Valeria negó con la cabeza, las lágrimas quemándole las mejillas. Pero entonces Adrián tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. «Te amo», dijo, su voz temblando, las palabras cayendo como un juramento. «No sé cómo llegamos aquí, pero te juro que no te usé. Vamos a salir de esto, juntos». El corazón de Valeria latió con fuerza. Quiso odiarlo, pero sus palabras, su toque, eran un incendio que no podía apagar. Se inclinó hacia él, sus labios encontrándose por fin en un beso desesperado, lleno de promesas rotas y esperanza rota. Cuando se separaron, Sofía aplaudió lentamente, su risa cortando el aire. «Qué bonito», dijo, sarcástica, «pero no cambia nada. La caja fuerte se abre ahora, y la verdad los destruirá a ambos». Miguel insertó la llave, y la caja se abrió con un clic. Dentro no había dinero, solo una grabadora. La encendió, y una voz salió, clara, familiar. Era la de Valeria, dando órdenes, planeando el accidente. Pero ella no recordaba haber dicho esas palabras. ¿Era realmente su voz? ¿O todo era una trampa final? Ustedes, verdaderos fans, saben lo que viene ahora. Este es el momento. Se inscriban inmediatamente en el canal para no perderse las próximas historias exclusivas que están por llegar. Esmajen el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que esta historia llegue a más corazones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, teorías, todo lo que sintieron con este final. Y no esperen un segundo más. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar este canal. Háganlo ya.